Bien. También tenemos que evaluar la sensibilidad profunda mediante, bueno, el martillo percutorio podemos ir a evaluar los reflejos osteotendinosos, tanto patelar como aquiliano, la sensibilidad vibratoria con el diapasón, ¿sí? Y la batiestesia, la posicional, para ver si la ha perdido, ¿no? Estos pacientes. ¿Qué sucede con esto? Generalmente son pacientes que, si tenemos disminuida la sensibilidad, van a llevar con los años de enfermedad a tener lo que fui mostrando, distintas lesiones a nivel del pie que terminan complicándose con pie diabético y generando una amputación. Entonces, generalmente la polineuropatía de estos pacientes, ahora voy a pasar a otro test que hacemos, suelen ser distales, lo que llamamos en bota y en guantes, y simétrica, pero pueden existir que empiece en forma asimétrica, ¿no? Estos pacientes, si no lo aquejan, hay que ir a preguntar para ver si tiene criterios de polineuropatía diabética. Como primer criterio van a quejar síntomas y signos como se van a quejar de ardor, de dolor punzante, calambres, adormecimiento o hiperalgesia, le molesta la sábana cuando le toca la pierna, el pie, las manos. Ese es uno de los criterios a nivel que podemos captar del interrogatorio. Otro criterio es la disminución, que la vamos a obtener en el examen físico, del umbral de la sensibilidad, tanto vibratoria como dolorosa, ¿sí? Y por último, la fuerza se pierde, pero eso ya en un estadio más avanzado de la neuropatía diabética. ¿Mm? Así que esto hay que ir a buscarlo, hay que buscarlo, no en todas las consultas, pero sí en la primera y al año de control. ¿Mm? Bueno, el test de monofilamento. El monofilamento es una herramienta que se usa como screening y está aconsejado porque detecta el riesgo que tiene ese paciente a sufrir ulceraciones o amputación por pie diabético, ¿sí? Tiene una alta sensibilidad y es sencillo de realizar, ¿sí? Tiene una sensibilidad del 95-100% y una especificidad de 80%, ¿sí? La principal utilidad de estos instrumentos es, lo que evalúa es la sensibilidad de presión y tacto de ese pie en un nivel muy puntual, digamos, y nos da la sensibilidad protectora que tiene ese pie, ¿sí? Generalmente, como verán, se ejerce una presión con ese filamento hasta que se genera una leve deformidad del mismo, no se tiene que doler del todo. Se examinan 10 puntos del pie, de los cuales 9 se encuentran en la planta del pie, que son los que marca el dibujo, y uno en el dorso, ¿sí? Se dice que es positivo. Bueno, cada punto es un valor de 1 si lo siente y 0 si no percibe nada. No se debe preguntar, se debe hacer con el paciente acostado, con los ojos cerrados, y solo nos tiene que, antes de comenzar este test, tenemos que decirle que cada vez que sienta que lo tocamos nos tiene que avisar, nada más. Y se debe hacer una sola vez, no repetir varias veces en el mismo punto, ¿sí? Porque si no, nos puede llegar a dar mal. Hablamos de que este test es positivo cuando de esos 10 puntos hay 4 que no percibe, ¿sí? Entonces hablamos que es un pie que tiene baja sensibilidad protectora y por lo tanto es un pie de riesgo para un pie diabético. Bien. Por último, ya casi terminando, en el examen físico, otra causa de alteración en la microvasculatura es la retina. Generalmente, a estos pacientes sí hay que mandarlos al oftalmólogo para evaluar, primero
por la aparatología que hay actualmente y aparte porque tienen más entrenamiento, ¿sí? Solo voy a decir dos cosas porque hay una charla de esto. La retinopatía diabética generalmente los pacientes que tienen factores de riesgo altos a padecerlo son los que tienen una diabetes de larga duración, los que tienen valores crónicos de glucemias muy elevadas y de hemoglobinas glicosiladas muy altas, y los que se asocian, los que tienen asociado hipertensión arterial, ¿sí? Los otros factores tienen menos, las otras, sí, factores son menos riesgosos, pero bueno, también suman. Esto para un repaso muy fugaz, recordar que la retina sana, bueno, tenemos la mácula, el nervio óptico, ¿sí? La irrigación normal, y en la retinopatía diabética lo que vamos a ir a buscar es la forma no proliferativa, en el cual va a haber aneurismas de estos vasos arteriales retinianos, exudados, en poca proporción, duros, y hemorragias, y en la proliferativa ya va a haber muchas más hemorragias. Ahora voy a mostrar igual unas fotos normales, estos son dibujos, ¿no? Proliferación vascular, exudados duros, blandos y más hemorragia, ¿no? A ver acá. Bueno, en la no proliferativa, doy un ejemplo de cada una, como ya dije, hay charla, lo que podemos llegar a ver, bueno, este es el nervio óptico, la vasculatura normal, y pequeños focos de hemorragia y de exudados, ¿sí? Esto es una retinopatía leve, no proliferativa, y en este caso, fíjense que es mucho más patológica, tenemos mucha más cantidad de hemorragia, exudados blandos, duros, aumento de la vasculatura, ¿sí? La neoformación vascular, todo esto genera con el tiempo desprendimiento de retina y ceguera, ¿no? Que es una de las complicaciones de ver en estos pacientes, ¿sí? Y después la maculopatía diabética, generalmente puede ser por atrofia o hemorragias a nivel de la mácula, que genera trastornos en la visión central de estos pacientes. Bueno, ¿qué seguimiento realizan estos pacientes con respecto al examen retiniano? Bueno, generalmente estos pacientes se deben realizar controles, si están estables y bien controlados, cada 2 años. Ahora, si son pacientes mal controlados, de más de 20 años de evolución de su diabetes, o que usan actualmente insulina, estos controles hay que hacerlos anualmente junto, bueno, con la agudeza visual y la presión intraocular. Por último, y no me extiendo, solo lo nombro porque hay una clase, ¿qué le vamos a pedir a nuestros pacientes en el consultorio? Bueno, podemos medir la glucemia de 3 maneras, ¿sí? Midiendo la glucemia en ayuna, pidiendo una glucemia postprandial con un test de tolerancia oral a la glucosa, y pidiendo una hemoglobina glicosilada. No voy a hablar de esto porque si no le robo el libreto a las chicas del laboratorio, a la bioquímica. Sí quiero este algoritmo que nos acordemos, ¿sí? Nosotros de entrada, si el paciente no se conoce diabético, pero tiene factores de riesgo para hacerlo, lo que le vamos a pedir es una glucemia basal en plasma venoso. Si nos da por debajo de 110, lo consideramos normal, y las guías dicen que cada 3 años debería controlarse, ¿sí? Ahora, si nos da en un valor entre 110 y 125, ¿sí? Y en 2 determinaciones es aconsejable pedir una hemoglobina glicosilada o un test de tolerancia oral a la glucosa, también no figura acá. Y si la hemoglobina glicada nos da por debajo de 6,5, decimos que es un paciente con riesgo de diabetes porque tiene una glucemia basal alta, pero no es diabético, y si nos da más de 6,5, le damos el rótulo de diabético, lo mismo de que si la glucemia basal nos da por encima
de 126 en 2 determinaciones, ¿sí? Esto para que recuerden. Como decía acá, las guías hablan de, en un paciente sano, sin diabetes, el control de una glucemia basal debería pedirse cada 3 años, y solo anualmente a cualquier edad en la población que tenga riesgo de ser diabético, que va a ser el paciente con sobrepeso o obeso, ¿sí? Más de 25 kilogramos metro cuadrado de índice de masa corporal, y lo siguiente, que tenga antecedentes familiares de diabetes en primer grado, antecedentes personales de diabetes gestacional o fetos macrosómicos, ¿sí? Que tenga diagnóstico previo de una intolerancia oral a la glucosa o una glucemia basal alterada, que sea sedentario, que tenga antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Hipertensión, dislipemia, un HDL menor a 35, triglicéridos más de 250, y que tenga, que hayamos en el examen físico acantosis nígrica, signos que nos pueda decir este paciente tiene riesgo de ser diabético dentro de unos años. En ello sí lo vamos a pedir anualmente. ¿Qué esperamos en el control glucémico individualizado en general de nuestros pacientes diabéticos? Que tengan menos de 7. Hay un montón de estudios y en la mayoría se vio que con estos niveles van a estar bien los pacientes. Solo se espera en tener entre 6 y 6,5 cuando la evolución de su diabetes es corta, cuando tiene una expectativa de vida larga, cuando hay ausencia de complicaciones, y cuando hay bajo riesgo de hipoglucemia. Y en los ancianos, con expectativa de vida corta, con riesgo de tener hipoglucemias severas, los niveles de la hemoglobina glicosilada esperable es un poco más alto, ¿sí? Entre 7 y 8. Después, ¿y qué objetivos en general vamos a querer? Bueno, ya dijimos, la hemoglobina glicosilada menor a 7, una glucemia basal preprandial de entre 70 y 130, una postprandial menor a 180, un colesterol total menor a 150, con un LDL lo óptimo que esté menor a 100, y si tiene algún otro factor de riesgo cardiovascular, como por ejemplo hipertensión, menor a 70. El HDL que esté por encima de 40 en hombres y por encima de 50 en mujeres, triglicéridos menores a 50, la tensión arterial menor a 140-90, ahí es medio borderline, el índice de masa corporal menos de 25, como hablamos hoy, el perímetro abdominal menor de 94 en hombres y de 88 en las mujeres, ¿sí? Un minutito, ¿Por qué Romina. esto? Fíjense, Un minutito, por favor. No digo que te queda un minutito para terminar. Bien, sí, ya termino. Bueno, fíjense que hay estudios, por ejemplo, que solo disminuyendo 1% de la hemoglobina glicosilada, que pase de 7,9 a 7, se baja un montón el porcentaje de las complicaciones en estos pacientes. Lo mismo en el control, en el manejo de la presión arterial y el lipémico, ¿no? Bien. Termino con el caso clínico. Bueno, Mónica, se le propuso la opción de realizar la cirugía bariátrica dado el elevado riesgo vascular que presentaba. Inicialmente la paciente lo desestimó y comenzó un programa de hipocalórico y ejercicio, pero no resultó, así que finalmente lo que se decidió intervenir, y tras una valoración psicológica favorable, se inició un programa metabólico para intentar que llegue a la cirugía bariátrica en una mejor condición posible. La paciente se sometió a la misma, bueno, ingresó un poquito más estable a la cirugía, ¿no? Bueno, el índice de masa corporal era similar, el perímetro abdominal de 142, muy alto, la hemoglobina glicada de 10, y la presión arterial un poco mejor de como cuando la encontramos en la primera consulta. Bueno, un mes después de esta cirugía ella llegó a bajar 21 kilos y el perímetro abdominal medio bajó de 142 a 126,
y había presentado varios episodios de hipoglucemia, por lo que se redujo la dosis de insulina de esta paciente, ¿sí? A los 5 meses llegó a bajar 46 kilos, pero bueno, fíjense que controlando lo que es el síndrome metabólico, podemos llegar a controlar la diabetes y otros factores de riesgo como es la hipertensión y riesgo cardiovascular. Nada más.